Bienvenidos al conversatorio para la presentación del libro Ciencia y Ética en la Creación de Dios, diálogo universitario entre la ciencia y la fe. Este conversatorio tiene el objetivo de presentar el libro escrito por el doctor Federico Meléndez y va dirigido al cuerpo de decanos y directores de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala para su conocimiento y difusión. Como todos los actos de la Universidad Mariano Gálvez, damos la honra a Dios y por ello solicitamos al doctor Federico Meléndez, decano de la Facultad de Teología, realizar esta dedicación del acto. Soberano y eterno Creador nuestro, de la vida, del universo, te damos gracias. Al invocar tu nombre, reconocemos tu grandeza y, Señor, tu acto misericordioso de crear todo lo que existe. Te damos gracias porque tenemos vida y porque hoy podemos disfrutar de este tiempo de dar a conocer la grandeza de tu creación. Te damos gracias, Señor, y invocamos tu nombre en este conversatorio y que la difusión de esta obra sirva para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, después de haber dedicado este acto, haremos la introducción y presentación de la obra a cargo de Magíster Héctor Elius Fuentes, a quien le doy la bienvenida y la palabra. Muchísimas gracias. La introducción de esta obra, su autor destaca el lugar que ocupa la ciencia, la tecnología y la ética en la sociedad contemporánea, junto con los valores cristianos que promueve la Universidad Mariano Gálvez, asentada en estos valores y principios cristianos. Es importante destacar que el contenido del libro es resultado de la participación de su autor en los seminarios de ciencia y fe en la Universidad de Oxford, Inglaterra, entre 2015 y 2016, por cuya razón lo dedica con justicia a la Universidad Mariano Gálvez, a los estudiantes que a lo largo de varias promociones han compartido con él los cursos de ética e historia y filosofía de la ciencia, y con particular deferencia a los estudiantes de la Facultad de Teología en sus diferentes programas. Bienvenida sea a la biblioteca de cada uno de los miembros de la comunidad universitaria marianista esta nueva obra, y que su lectura y reflexión sobre su valioso contenido contribuyan plenamente a enriquecer nuestros conocimientos sobre ciencia y ética en la creación de Dios y desarrollar con empeño un diálogo permanente entre la ciencia y la fe. Gracias, licenciado Eliu, por esta presentación. Ahora daremos inicio a este conversatorio, el cual estará dividido en 3 secciones. La primera parte es la sección de la ciencia, la segunda parte, la sección de la ética, y por último, la tercera parte final, la sección de la fe cristiana. Así que iniciamos la primera parte, la sección de la ciencia, a cargo de mi persona. Mi nombre es Nidia Georges, yo soy la decana de la Facultad de Humanidades. Y responderé a la pregunta, ¿cuál es el lugar de la ciencia y la tecnociencia en el contexto de la sociedad contemporánea que hace resaltar el autor en su obra y que influyen en el diálogo contemporáneo entre la ciencia y la fe? Antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quisiera felicitar al doctor Federico Meléndez por su contribución a través del libro, el cual hace un llamado urgente a un diálogo entre la ciencia y la fe sobre esta temática y en especial ante los educadores. Asimismo, extiendo mi felicitación a las autoridades superiores de la Universidad Mariano Gálvez por apoyar esta iniciativa. Y dando respuesta a la pregunta, sin lugar a dudas, actualmente la sociedad no puede separarse de la ciencia y la tecnología. Su influencia es innegable. La crisis de salud actual
nos lo ha demostrado con creces. Como el doctor Meléndez expone en el capítulo 1, a través de una revisión de la historia de la evolución de la ciencia y la tecnología en los siglos XX y XXI, se va reflexionando sobre su influencia ante la sociedad y cómo ésta ha crecido exponencialmente. De manera particular, destaca el origen del universo y de la vida. Nos presenta los grandes retos del futuro de nuestro planeta, que esta evolución ha traído consigo. Si bien hemos sido testigos de los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología en la sociedad global, tales como el tratamiento de muchas enfermedades, prolongación de la esperanza de vida de los seres humanos, la comunicación inmediata a través de la tecnología, evidencia ante crímenes y delitos por medios tecnológicos, educación online, cantidades exorbitantes de información, entre otros, el doctor Meléndez nos advierte que el nacimiento de las empresas tecnocientíficas y globales trajo consigo muchos retos éticos y ambientales inmersos en la sociedad de la información. Las autoridades de la Universidad Mariano Gálvez, con una visión del futuro, han sido pioneras en la ampliación de cobertura y acceso a la educación superior, a la educación virtual y a la innovación del aprendizaje a través de aulas inteligentes y plataformas educativas, respondiendo a las necesidades surgidas por este contexto que menciona el doctor Meléndez. Citando al doctor Meléndez, en esta nueva era digital, ser competente en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación es tarea ineludible para ser docentes del nuevo milenio. Pero nuestra competencia de ninguna manera sustituye nuestra humanidad. Y la ética y la fe son los ejes transversales e interdisciplinarios en nuestra formación cristiana, humanística y científica. Sin lugar a duda, estamos de acuerdo con el doctor Meléndez. Él también menciona el reloj simbólico del Apocalipsis mantenido desde 1947 por la Junta Directiva del Boletín de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, que usa la analogía de la especie humana estando siempre a minutos de la medianoche, siendo la medianoche la destrucción total y catastrófica. Hace un año, en el año 2020, en enero, lo colocaron a 100 segundos tan solo de la destrucción de la humanidad. Y eso nos debe preocupar a todos y dejarnos reflexionando sobre cuál es nuestro papel y qué podemos hacer ante esta situación. Es por ello que los educadores debemos atender este llamado y continuar el diálogo contemporáneo entre la ciencia y la fe para ser propositivos y para implementar medidas urgentes en nuestras aulas y en nuestro entorno. El doctor Mario Higueros conversará con nosotros acerca de los capítulos 2 y 3. Gracias, doctor Higueros, por responder a esta pregunta relacionada con el contenido del capítulo 2. Y dice así la pregunta: ¿cómo surgió la ciencia y cuáles son los grandes periodos que resalta el autor y que han contribuido en el diálogo entre la ciencia y la fe? Gracias por su respuesta. Yo soy profesor de teología de la Facultad de Teología de la universidad. Pues vamos a empezar el tema con respecto a la pregunta que hiciera a la doctora Nidia Georges con respecto a el capítulo 2 del libro recién publicado del doctor Federico Meléndez, Ciencia y Ética en la Creación de Dios. Vamos a comentar un poco las ideas principales del doctor con respecto a este capítulo que se intitula La ciencia desde la antigüedad hasta la modernidad europea. El doctor Meléndez nos invita a ver este proceso
en una incursión histórica de la fe y la ciencia mediada por el diálogo filosófico-teológico para encontrar una cosmovisión humana de la vida. Nos invita el autor a que como académicos observemos la importancia de la fe en el diálogo antiguo, en la cual tuvo una gran influencia los presocráticos. Para comprender el alcance de este diálogo entre ciencia y creencia en Dios, que llamamos fe, hay que precisar algunos términos para poder estar suficientemente de acuerdo en nuestro diálogo. El autor, el doctor Meléndez, dice en la introducción de su libro, que ya sin duda ustedes la han escuchado, la han visto, que le corresponde a la fe integrar las grandes conclusiones de la narrativa científica a sus postulados doctrinales. Se está refiriendo a la teología. Como sabemos, los estudiantes, los docentes y los directivos universitarios de la academia tienen una versión de la fe en Cristo mediada por sus confesiones. Esto es una riqueza, por supuesto, pero muchas veces dificulta la comprensión cuando la academia, como es su naturaleza filosófico-educativa, quiere ir más allá de una doctrina particular o de grupo para poder colaborar en este diálogo que lleve a ver en forma interdisciplinaria la complejidad de la vida y, en el caso de la fe, el lugar que ocupa nuestro concepto de Dios creador en nuestra cultura actual. Por otro lado, hay que considerar que la fe no solo es un producto del ejercicio de la razón, como se hizo en el medioevo, o como nos lo demanda el diálogo con la ciencia, sino también considerar que es una realidad de la experiencia con el Dios vivo. Y esta experiencia es un saber válido desde la fenomenología. Fe como experiencia, como entendimiento, son dos ángulos que hay que tomar en cuenta con igual importancia. Muy bien, empiezo con el primer tema que menciona el doctor Meléndez, la ciencia antigua como filosofía que pasó del mito religioso al logos, o sea, al pensamiento discurso, al logos racional. Este primer tema es de suma importancia porque el doctor nos dice que hubo un gran salto en el pensamiento cuando los presocráticos fueron más allá de los mitos religiosos que hasta entonces, en la época antigua, daban explicación a los fenómenos meteóricos y telúricos que eran explicados como lenguaje de los dioses. Pero hay que precisar que existe otra significación del término mito, de acuerdo al pensamiento de Levi Strauss, que no significa necesariamente algo fantasioso o realizable, sino una certeza de la creencia que viene a través del inconsciente colectivo que se presenta expresada en forma simbólica. Así pues, este cambio trascendental posibilitó el diálogo entre la razón y la creencia en Dios. Quizá esta filosofía de pensamiento racional gestado en el pensamiento de los extraordinarios filósofos helénicos, más tarde tal vez daría origen a esta separación entre fe y ciencia, las cosas del mundo y las cosas de la fe, que han contribuido en mucho a la falta de responsabilidad con la vida del planeta. Otro giro ideológico fueron los pensamientos entre Platón y su pupilo Aristóteles. Platón insistía en que las ideas venían de una mente universal, de arriba, mientras Aristóteles decía que venían de abajo, es decir, de la razón humana, sin por ello anular la intervención de los dioses. Así,
el germen de la ciencia como ejercicio de la razón por medio de la filosofía, planteó un debate, un diálogo, en el diálogo que permanece hasta nuestra época. Pero junto a los conceptos de dichos filósofos, también se desarrolló la física como ciencia y la matemática. Y juntos con la filosofía ayudaron a configurar las bases de una cosmovisión desde la razón, que se le llama también el logos. El principio de todas las cosas, como se dijo, ya no eran los dioses, sino la materia. Y la materia podía ser investigada por la razón humana. Y así, retrocediendo en el tiempo, el doctor Meléndez nos indica que un gran precursor de este diálogo de ciencia, Tales de Mileto, fue fundador de las matemáticas y la geometría y postuló sus ideas unos 500 años antes de Cristo. Y dijo algo que es importante en un diálogo de ciencia y fe, que hay leyes en la naturaleza que no pueden alterarse. Nosotros pensamos que esto de las leyes de la naturaleza es solo hasta después del medioevo, del siglo XVII, pero no, ya tenemos aquí a Tales de Mileto, como nos lo dice el doctor Meléndez. Todos estos filósofos y científicos no empíricos, como Pitágoras, en base a sus cálculos matemático-físicos, sentaron las bases de la ciencia que cuajaría ampliamente en la modernidad, en lo que se llamó el periodo de la Ilustración, y que uno de sus grandes representantes, que se va a hablar mucho de él, es Galileo Galilei. Es interesante observar a la ciencia, que la ciencia moderna se basa en el razonamiento filosófico matemático, y que después de más de 10 siglos fue Isaac Newton quien usara esa misma base racional para escribir su libro famoso Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, principios matemáticos de la filosofía natural. Eróstenes, un matemático de Alejandría, 200 años antes de Cristo, ya había explicado que la Tierra era redonda, calculando sus dimensiones en base a los cálculos de los ángulos del teorema de Pitágoras. Así, todas estas contribuciones fueron cambiando la cosmovisión del mundo desde épocas muy tempranas, pero no llegaron a ser creencia general hasta bien entrado el siglo XVI, XVII, como esta idea de la redondez de la Tierra. Como se sabe, en todo el medioevo, la creencia general era que la Tierra era plana, flotando en el universo donde los humanos habitaban en un intermedio entre dos cúpulas llenas de agua. Así lo explicaba también Aristóteles, que decía que habían dos esferas observables, la de la Tierra y del cielo. Aquí puedo hacer un paréntesis y decir que es interesante que los filósofos mayas del siglo V, sin tener contacto con esta civilización griega, tenían esa misma cosmovisión. Pero siguiendo con nuestro comentario, la causa material de todas las cosas y la presencia del Creador eran dos ideas de la filosofía que estaban conformadas en una sola cosmovisión en estos momentos. Así pues, el diálogo ciencia y fe se daba en forma natural en todo el medioevo. Pero hay que advertir que estos aportes fueron incubándose en los conventos y en las universidades por medio de el ropaje de la teología, que la llevaría de la mano hasta el final del medioevo. Dice el doctor Meléndez que la cosmovisión de Ptolomeo, que en la primera centuria después de Cristo dijo que el modelo geométrico del universo era la cosmovisión más apropiada
para la visión planetaria, perduró hasta el medioevo en manos del teólogo muy conocido, Tomás de Aquino, quien dijo que la Tierra era el centro del drama donde Dios actuaba por medio del ser humano, de aquel ser humano que se sometía por la fe a Dios y al plan de salvación. La filosofía griega fue la contribución junto a la creencia de un Dios creador para formar una cosmovisión que prevaleció, como ya se dijo, en toda la Edad Media. Son muchos siglos. Esto pues fundamenta la tesis que antes de los debates controversiales del siglo XVII, entre el diálogo entre ciencia y fe en Cristo, ya esta discusión era una realidad con los presocráticos. Paso a la segunda idea que nos presenta el doctor Meléndez en el segundo capítulo de su libro. Cómo el cristianismo mantuvo un diálogo con la ciencia entendida desde el pensamiento de Aristóteles. Aristóteles, dice el doctor Meléndez, fue quien salió de la explicación terráquea para considerar también una explicación extraterrestre o planetaria. El universo, decía él, está compuesto de 5 elementos. Noten que dice el universo: fuego, aire, tierra, agua, éter. Es interesante que esto ha sido comprobado hoy por medio de las ciencias modernas y la descomposición de la luz que nos viene del espacio exterior. Sin embargo, parte él de que todo estaba inmóvil, mientras que en la tierra sí se daban cambios. Y esto quizá es porque la atención se daba a lo teleológico, es decir, al fin de los objetos observables de la naturaleza, tal como fueron creados por Dios. El doctor Meléndez dice que como resultado de esta visión aristotélica, el ser humano era concebido en forma dualista, es decir, alma y cuerpo. Y el cuerpo era mortal y el alma inmortal. Dios en la jerarquía era el supremo, el ser humano, y el centro del drama cósmico. Esto quizá da pie al debate de las confesiones más tarde y de los fundamentalismos que todavía hoy conciben como una lucha en 2 esferas incompatibles que dan como resultado una creencia que no tiene nada que ver con el mundo. Los reinos separados, lo material y espiritual, explicado también por San Agustín en su famoso libro La ciudad de Dios. La naturaleza en este pensamiento aristotélico estaba subordinada a la humanidad y las criaturas estaban fijadas en el curso de la función que cumplían en la naturaleza y además totalmente al arbitrio del ser humano. Esta visión, como sabemos, ha tenido devastadores resultados en la explotación de la naturaleza, porque no toma en cuenta que el ser humano también es una parte de los ecosistemas y por ello se ha convertido en su más furioso depredador. Destruir los ecosistemas es destruirse a sí mismos. Esto es lo que da lugar a la crisis ecológica, asevera el doctor Meléndez. Cuando nos preguntamos cómo este pensamiento afectó a la cosmovisión latinoamericana, hay que ver que el desarrollo científico y tecnológico en Latinoamérica quedó con un retraso de más de 200 años. Y se debe a que la España invasora y colonizadora de Latinoamérica mantuvo esa cosmovisión, impidiendo que los pensamientos más avanzados de Europa y que los consideraba protestantes no llegaran al continente. Este retraso en la cosmovisión llega hasta el tiempo de la independencia, pero dejó su rastro en la teología y por lo tanto dificultó el diálogo entre la ciencia y la fe. Y por último, en este capítulo 2,
del libro del doctor Meléndez, cómo la cosmovisión física e inmóvil del universo de Aristóteles fue entendida por la cosmovisión científica del siglo XVII. Aquí el doctor se va a adelantar un poco más en esto, pero ya está introduciendo lo que en otros capítulos se va a desarrollar más profundamente. Este tour de desarrollo científico que el doctor Meléndez nos propone en este capítulo culmina revisando la influencia de Copérnico e Isaac Newton, quienes implementaron a la ciencia su carácter de experimental y por lo tanto demostraron la certeza de las leyes teóricas antes formuladas. La ciencia, dice Meléndez, dejó de ser deductiva para convertirse en experimental y con ello inauguró el método científico como se conoce hoy. Una de las comprobaciones más importantes que cambiaría la cosmovisión para siempre es lo experimentado con respecto a la ley de la gravedad. La ley primera explicaba la atracción que mantiene las cosas fijadas a la Tierra por esta ley, pero ignoraba que esta ley funcionaba diferente al aplicarla al universo, fuera de nuestro sistema planetario. El cambio trascendental, dice Meléndez, es que nada está fijo en el planeta y el universo entero. La Tierra de Copérnico y Galilei ya no era el centro del universo. Habían otros centros. Como un paréntesis, se puede recordar que si antes lo dicho por Copérnico causó oposición de la Iglesia en el fin del medioevo, a tal punto que como Copérnico, Galilei y Bruno fueron excomulgados y hasta ajusticiados, la explicación posterior de la gravedad también ha causado debate en el pensamiento teológico de muchas iglesias de la modernidad y de la actualidad. Así que este es uno de los grandes, no solo obstáculos, sino retos para el diálogo ciencia y fe. La gravedad, que todavía tiene insondables misterios, no se ha logrado llegar al punto ¿qué es la gravedad? Mantiene a todos los planetas y a las galaxias en sus órbitas para que ninguno pueda haber un caos de choques en el universo. Meléndez dice que la ley de Newton sepultó para siempre la concepción del universo estático de la Edad Media, con la que el mundo concibió su cosmovisión de mano de Ptolomeo y Aristóteles. Y ya se pueden imaginar ustedes la conmoción que causó esto en los medios de tipo teológico conservador y que por lo tanto obstaculizó y hace obstáculo a la ciencia y la fe. Irónicamente, como ya fue explicado por el doctor Meléndez, la religión asimismo posibilitó el desarrollo de la ciencia y de la creencia en la Edad Media. Y ahora, en el siglo XVII, se mostraba como enemiga de sus propios logros. Así pues que la antigua versión de una creación fija y la pretensión del ser humano como ser parte de los demás seres, es decir, la falta es decir, la pretensión del ser humano de creerse la corona de la creación y no tomar en cuenta que era parte también de lo creado y de los otros sistemas, parecía un atentado a la fe. El ser humano se niega a ver lo que la ciencia ha demostrado, que orgánica y biológicamente participa de los mismos sistemas que tienen otras especies. Como explicara el doctor Meléndez, o como va a explicar en el capítulo 3 de este libro, a nivel molecular, los descubrimientos del mapa genético indican que la variabilidad es mínima en otros seres con respecto a el del ser humano.
Ciertamente la teoría molecular y sus avances genéticos implican también un misterio que no se han terminado de explicar. Y justo es aquí donde la fe en Dios, en diálogo, son pertinentes para entender los misterios que todavía no han sido explicados por la ciencia. De hecho, que la intención de la teología no es explicar lo científico, sino explicar las causas últimas. No obstante, el objetivo de este capítulo es útil para entender cómo el pensamiento teológico de la Iglesia y la ciencia caminaron juntos por muchísimos años y estuvieron en un diálogo fructífero que hoy puede seguirse dando en nuestras academias. Muchas gracias. Bien, doctor Higueros, ahora le haré la pregunta del capítulo 3. ¿Por qué es el planeta Tierra el punto de discusión central en el capítulo 3 en el contexto de la teoría de la gran explosión o Big Bang y en la discusión entre la ciencia y la fe? Muchísimas gracias por su valiosa respuesta. Revisando los pensamientos del doctor Federico Meléndez en su libro Ciencia y Ética en la creación de Dios. Y vamos a considerar entonces dichos pensamientos en el capítulo 3. El tema de este capítulo gira en torno a los grandes descubrimientos llevados a cabo en los últimos 100 años de nuestra era, que se denominan tecnociencia y que está cambiando la cosmovisión del mundo que el ser humano tenía incluso en la modernidad. Dos son los temas que desarrolla el doctor Meléndez. Uno, la nueva cosmología, origen y evolución del universo. Y en segundo lugar, el planeta Tierra en el espacio y el tiempo con Einstein. El doctor Meléndez, en el capítulo 3 de su libro, nos dice que el tema es tan importante que las más prestigiosas universidades como Harvard, Cambridge y Princeton tuvieron como referentes en sus aulas a grandes científicos de la talla de Albert Einstein, Hawkins e inclusive Darwin, cuyos descubrimientos dieron un alto en la nueva, después de la visión copernicana. Así menciona el doctor que Einstein, con su teoría de la relatividad, dio una nueva concepción a la cosmología. Otros físicos se sumaron a este esfuerzo, como Oppenheimer, de Boston y Berkeley. Ya sabemos nosotros que Oppenheimer ayudó mucho, fue básicamente el director del desarrollo nuclear que desgraciadamente produjo la bomba atómica y que él mismo en un momento diría: ahora me he convertido en la muerte destructora de los mundos. Explica Meléndez cómo el antecedente de esta revolución tecnocientífico es también resultado de otros eruditos alemanes, pero que la figura que más destaca es la de el judío alemán Alberto Einstein, quien junto a Hopkins, Copérnico, Galileo y Newton cambiaron la visión de las teorías físico-cosmológicas. Hago un paréntesis aquí para mencionar otro gran erudito de la teoría heliocéntrica, que no es muy conocido, Giordano Bruno, contemporáneo de Copérnico. Él dijo que un espacio tan infinito solo era posible haber sido hecho por un ser infinito. Y sin embargo, ya sabemos por la historia, él fue quemado por hereje en Roma por la Inquisición del Papa Clemente VIII. Pero entrando al primer punto que nos presenta el doctor Meléndez en su libro, La cosmología
explica teóricamente el origen y la evolución del universo, del cual nuestro planeta es uno de los millones de planetas. Una de las grandes preguntas que se había quedado pospuesta en la teoría de Newton es cómo se comportaba la gravedad a nivel universal, como ya se había dicho antes. Se pensaba que el universo era estacionario. Eso lo dejó bien propuesto el doctor en el capítulo 2. Se había aceptado que el universo había existido tal y como lo observamos hoy. Era impensable que el universo hubiera tenido algún comienzo o evolución. Se pensaba con Newton que el tiempo y el espacio eran entidades separadas y absolutas. Los cuerpos celestes se mantenían en su puesto por la fuerza de la gravedad, que no les dejaba gravitar a otro lugar por la gran fuerza ejercida por los cuerpos celestes más grandes. Pero esta cosmovisión cambió cuando Einstein propuso como teoría que además de las dimensiones de largo, ancho y espacio, y alto, que componían lo que se llama espacio, del universo tenía que agregarse una cuarta, el tiempo, que en términos universales cambia del que tenemos en nuestro planeta. Esta cuarta dimensión del tiempo es justamente este elemento no solo diferenciador, sino cualificador de una teoría que todavía está caminando hacia la búsqueda insondable de un planeta, de un universo tan vasto. Las dimensiones universales, nos dice el doctor Meléndez, no son susceptibles de explicarlas en términos de segundos, minutos, días y horas, como lo vemos en nuestro planeta. Hay que usar otra medida. Y por eso entonces los científicos propusieron utilizar la medida de la velocidad de la luz, que como ya sabemos es de 300,000 kilómetros más o menos por segundo. El tiempo de nuestro planeta referido a su órbita y rotación no es la misma relación de los demás planetas, ni siquiera de nuestro sistema planetario. Nace así una concepción planetaria e interplanetaria y también intergaláctica. Y se podría decir que uno es el tiempo de nuestro planeta, otro es el tiempo entre los planetas y otro es el tiempo en las galaxias. Y esto rebasa nuestra comprensión por su inmensidad, queda matemáticamente. Esa dimensión, salvado el conocimiento de la ciencia activa, ya había sido advertida por los poetas de Israel, cuando dicen en el Salmo 8, cuando miro las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Pero lo más asombroso de la era de la nueva cosmovisión es que los astrónomos han demostrado que ese universo vasto no es inmóvil, sino que cambia. Y además está en constante evolución. No es solamente que cambian de lugar, sino que evolucionan a sí mismos. El asunto es que por su inmensidad no nos percatamos de ello, porque los periodos son en términos de millones de años. Los cambios no son de años, sino de millones de años. Por ejemplo, se ha demostrado que hay estrellas o los soles que ahora vemos su luz, pero por la inmensa distancia, hace millones de años que ya se han extinguido cuando su luz nos llega a nosotros. Las comunicaciones en Marte y la Tierra nos dan un pálido ejemplo. Las nuevas ondas espaciales en ese planeta llegan a la Tierra en 3 minutos después de haber sido producidas. Eso cuando está cerca. Cuando está más lejos, entonces tardan 22 minutos. Así pues, la nueva cosmovisión del universo es tan grande que ninguna medida en la Tierra es capaz de
analizar o de medir. Esto, por supuesto, no podía advertirse por la ciencia de los tiempos bíblicos, ni era interés para la Biblia explicar cuando se redactaron estos textos. La modernidad, que puso al ser humano como el centro de la cosmovisión, con la nueva cosmovisión quedó relativizada y por lo tanto había que repensar la cosmovisión teológica como se hizo en el siglo de las luces. El ser humano, con sus logros científicos, se vio como un aporte a las ansias en búsqueda de felicidad, como decía Aristóteles. Pero la concepción teológica de la creación del ser humano como imagen de Dios plantea grandes dificultades a la ética, como dice el doctor Meléndez, por el giro que dio esta filosofía de la tecnociencia. Y en esto el doctor pone varios ejemplos para explicar esas problemáticas. Y dice él, en esta era los valores reflejan la cultura del consumo. El ser humano vale no solo como ser humano, sino en cuanto que lo que tiene, el tener, obtener y demostrar se volvió la respuesta que sin embargo desplazó al ser en su dignidad humano, como dice Erich Fromm. El paso de la modernidad también está sepultando la ética, dice el doctor Meléndez, en tanto que solo los únicos residuos que van quedando es lo cosmético con sus parámetros de belleza, para alegrar la vida con sus obras de espiritualidad plástica y musical. Dice Meléndez, con las ideas de los astrónomos como Stephen Hawking, el asunto se complica más porque este investigador, que por cierto ya murió, nos dice que la filosofía ha muerto y que por lo tanto ya no hay un racional de tipo ético que pueda ponderarse. Ahora lo que pondera es lo experimental, lo que se muestra. El segundo punto de este tercer capítulo es el planeta Tierra en el espacio de Einstein. Y aquí toma el doctor Meléndez un gran espacio para ir explicando, diríamos, intentando esa explicación porque no somos científicos y las teorías de Einstein no son tan fáciles de explicar, pero va explicando poco a poco de qué se trata este asunto. La teoría de la física clásica de Newton fue superada por la teoría de la relatividad de Einstein. Los descubrimientos científicos afirmaban la ley de la relatividad en el campo biológico. Esto también fue planteado por Carlos Darwin, quien dijo que los seres humanos de hoy no son iguales a los tiempos lejanos de hace millones de años. Eso fue un gran descubrimiento también. En los planetas y las galaxias, como en la Tierra, la vida de los seres animados e inanimados y el ser humano, nada es estático. Todo se va transformando constantemente de estadios inferiores a superiores desde el punto de vista biológico. Esto dio lugar a la teoría biológica de la descendencia del ser humano de especies anteriores que culminaron en variables más resistentes por la dominación del más fuerte y la adaptación en ejemplares complejos que después dieron paso a lo que se ha llamado al Neandertal y el Homo sapiens. Otro descubrimiento que cambia nuestra visión anterior es que nunca antes fue descubierto que el universo se expande.
Este es otro gran hito que es difícil de entender. Es decir, está creciendo. Y esto llevó a Edwin Hubble, quien mostró en la teoría de Einstein, llevó a la idea de que si el universo crece, por lo tanto, hubo un punto inicial desde donde comenzó ese crecimiento. Y así nació entonces la famosa teoría del Big Bang. ¿Cómo se puede corregir esto para una posición fundamentalista de la teología? Parecía, y puede parecer aún, como una herejía a la palabra de Dios. Es decir, cuando se lee la Biblia literalmente. Por eso algunos dicen que al entrar en la universidad se pierde la fe. Pero para el creyente no hay conflicto en un Dios que creó todo, incluyendo estas grandes leyes y principios. El doctor Meléndez dice que se puede denominar a esto la evolución creativa. Es un término muy feliz para nosotros los que creemos en que Dios fue el creador. Entender que también la evolución es creación de Dios. Es un concepto de causalidad que es muy diferente a las pseudoteorías de la casualidad. Hay que superar ese abismo entre ciencia y fe, como dice Collins, el creador del mapa genético, y quien un día dijo que solo había él descubierto el abecedario con el cual Dios creó todas las cosas. Esta magnitud del universo es, valga la redundancia, tan inmensa que en términos comparativos en la Tierra es imperceptible. Vemos las estrellas fijas, inmóviles, acudiendo a sus órbitas con puntualidad. Nos sirven de referencia porque no se mueven como la estrella polar. Lo cierto es que las galaxias y los sistemas interestelares viajan a velocidades astronómicas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, viaja también a gran velocidad arrastrando a sus millones de sistemas planetarios, incluyendo el nuestro con sus 8 o 9 planetas. La medida es relativa cuando se observa la velocidad de un objeto en un punto fijo al que uno se está moviendo. Cuando yo estoy sentado y veo pasar un vehículo, advierto una velocidad, pero si yo también voy en vehículo y veo a otro vehículo, entonces cambia la situación. Es exactamente la misma idea que aparece en la relatividad del movimiento en el espacio exterior. Esta visión cambió nuestro concepto de historia también. La historia de la Tierra, desde el mismo comienzo del universo, abarca, dicen los científicos, cerca de los 13.700 millones de años. Y en comparación con la historia del ser humano, que cuando el ser humano tiene conciencia de sí mismo, data apenas de 4.500 de los 13.000 que ya dijimos. La aparición del ser humano, que todavía no se sabe, pero que cada vez van saliendo nuevas cálculos con las investigaciones, dice que es de solo 300.000 años. Si hacemos un ejercicio y comprimimos estos 3.000 años a 24 horas, el ser humano tendría apenas 2 minutos de haber existido. Es decir, se puede ver la gran magnitud de este universo. Quizá por eso Pedro, en su famosa epístola, en el capítulo 3, versículo 8, dice: un día para Dios es como 1000 años. Es decir, ya había conciencia de la vastedad, no solo del universo, sino de la trascendencia del poder de Dios mismo.
Así se perfilan unas premisas, dice Menéndez, de la nueva imagen del ser humano autosuficiente, quien concibe la cosmovisión como obra de sus propias manos, una especie de idolatría, quien no toma en cuenta los metarrelatos. En este sentido, también se reduce su responsabilidad con la naturaleza y con el prójimo, en la alteridad ignorada, donde lo importante no es el otro, sino yo y las circunstancias. Otro resultado de la nueva cosmovisión puramente antropológica desarrollada por Meléndez en otro capítulo, nos dirá que la capacidad de invención se acumula en pocas manos, reduciendo lo que la ciencia puede aportar para el beneficio de la humanidad, al hacer de acumulación interesada por unos y pocos. Ya sabemos nosotros que incluso la capacidad y esas vocaciones de investigación mundial también son acaparados por los países que más ricos, ¿no? Hay como un consumo de mentes brillantes que se juntan en los países en donde hay más posibilidades. El beneficio de la ciencia y sus tecnologías ya no son de pertinencia general, sino particular. Hoy los seres humanos, endiosados con el poder que da la ciencia y la tecnología, piden ser adorados en el altar de la obra de sus propias manos. De las revoluciones científicas humanas provocadas por los humanos, no hay duda que han beneficiado a la humanidad. En todos los campos, en la salud, en la biología, en el bienestar, en la medicina, comunicaciones, artefactos que hacen más fácil la vida. No obstante, en esta época, los beneficios de sus hallazgos científicos y tecnológicos, mucho más avanzados que en la era de la posmodernidad, tienden a minimizar el goce racional de los productos por las políticas de mercado, especialmente a los países situados al sur del planeta. El producto de las manos del mismo ser humano con la acumulación del capital, la exacerbación de las TICs, las tecnologías de información y comunicación, la ilusión de la democracia han globalizado y han dado beneficios, pero también han globalizado la pobreza. No hay duda que las nuevas tecnologías de la ciencia han globalizado el mundo, posibilitado el conocimiento y bienestar como nunca antes. Sin embargo, la desigualdad hace que las grandes mayorías de personas no puedan obtener artefactos tecnológicos ni acceso a pagar su entrada a las grandes corrientes de comunicación. Esto lo vimos ahora con el coronavirus en Guatemala, como los niños en la educación, los niños más pobres, que son una gran mayoría, no tuvieron acceso a la internet. Y mucho de la utilización de este medio se dio por los planes del Ministerio de Educación. Tuvo que implementar otras formas porque no hay acceso a la tecnología, y especialmente en América Latina. El desencanto de los efectos colaterales del bienestar de la tecnociencia ha desarrollado una explotación de la tierra que parece un boomerang. El beneficio no es comparable con el perjuicio que amenaza a las especies del planeta. En este sentido, se levantan voces de alerta y responsabilidad a la responsabilidad ética. Dice el doctor Meléndez que el Club de Roma y la Comisión del Medio Ambiente son ejemplos de la preocupación ética por la falta de responsabilidad en el deterioro del planeta. Estas organizaciones plantearon que hay que ponerle límites al crecimiento y ponerse de acuerdo en una agenda global para el cambio de los modos de producción tecnológica que no contaminen el ambiente. Es decir, observar prácticas éticas como la conciencia que en este planeta solo somos usufructuarios y no depredadores, como lo indica la comisión de Dios al ser humano en Génesis. Hay necesidad
de un principio de responsabilidad ética que puede salvar a nuestra especie Homo sapiens de la extinción si no se frena la brutal contaminación de los ambientes. Esto incluye salir del endiosamiento humano. El ser humano no solamente está en el mundo, sino que convive con él. Dice Freire, y por lo tanto no es corona de la creación, sino solo su usufructuario y cuidador. La tierra, como nunca antes, es vulnerable a la tecnología y misericordia. Por eso, en los últimos decenios vemos su lenguaje de protesta en muchas esferas del clima. La exacerbación viral, que reclama la alteración de las cadenas virales como la microbiota, la escasez del agua potable y los movimientos del magma anuncian el gran poder en las erupciones que están acelerando los movimientos tectónicos. También las especies que comparten sistemas biológicos, incluyendo al ser humano, son objetos de grandes adelantos en la tecnología biomolecular, que no es el objetivo de este capítulo. Se inició con los experimentos de los inmunosupresores, muy necesarios en los trasplantes y muchas otras enfermedades, y se ha desarrollado en la manipulación genética que dio lugar a la famosa oveja Dolly en la clonación. Esta tecnología se ha desarrollado mucho la esperanza de encontrar la cura para enfermedades como el cáncer, que dicho sea de paso todavía no se ha encontrado, y otras de transmisión viral. Hay muchas esperanzas, pero también muchos peligros, al no existir sistemas de control internacional y sobre todo un diálogo ético con la ciencia. Como nunca antes se había desarrollado tan rápido una vacuna como se hizo con la del coronavirus. Y esto debido al gran adelante de esta tecnología moderna. Pero debido a la comercialización del producto y la nueva guerra este-oeste económica, se ve la necesidad de un diálogo ético. La ciencia sin principios y sin discusión es un peligro para la humanidad, como ocurrió con las investigaciones nucleares. Teólogos y protestantes, como el doctor Meléndez, Jürgen Moltmann, han abordado el tema de una ética del espíritu de la vida, que por el poder de Dios sigue creando y que pueden ser importantes para construir una ética alternativa a la presente situación de manipulación de la vida a todos los niveles. El doctor Meléndez cita en su libro muchos pasajes e ideas de Jürgen Moltmann. Todas las creaciones, dice Jürgen Moltmann, en el espíritu son abiertas en cuanto a su intención. Están dirigidas hacia su futuro común, porque están todas, cada una a su manera, enfiladas a sus potencialidades. El principio de intencionalidad es inherente en todos los sistemas abiertos de la materia y la vida. Por eso, cuando decimos que el espíritu creador impregna el mundo, queremos decir, dice Moltmann, que vemos a cada individuo como parte del todo y a cada cosa limitada como una representación de lo infinito. Todas las cosas creadas son individuaciones de la comunidad de la creación y manifestaciones del Espíritu Divino. Muchas gracias. Muy bien, ahora continuaremos con el capítulo 4. Doctor Rafael Espada, decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, para que nos responda a la pregunta y subraye la importancia de las ciencias biológicas y particularmente de la biología molecular en el diálogo entre la ciencia y la fe. ¿Cuáles son, a su juicio, los aspectos más sobresalientes en este diálogo? Por favor, doctor Espada, es de usted el tiempo. Gracias. Bueno, el aspecto biológico
y la combinación de ciencia y fe, a nosotros como médicos, yo como médico y como decano, nos hace profundizar en la que por qué somos médicos y por qué nos ha inquietado las ciencias de la salud. El ser humano, en su evolución y en su desarrollo, ha tratado de vivir bien, coordinarse bien y lograr bienestar total. Y eso es lo que el médico hace. El médico procura el bienestar total. Y el médico que está dedicado a la investigación y a la ciencia, que es lo que en realidad hacemos todos los días. El médico es un investigador nato, es un investigador que analiza los problemas del paciente, los sentimientos, las reacciones y trata, ya sea por medio de diálogo, por medio de acciones, por medio de medicamentos, por medio de procesos como operaciones, de hacer cambios para el bienestar del individuo. Pero cuando hablamos del conocimiento biológico, es lo que el médico tiene que tener básicamente, que es ver, magnificar y evaluar qué es el ser humano, qué es la biología, qué es lo que nos hace a nosotros funcionar y ser lo que somos. Y es un pensamiento profundo en que afortunadamente en este siglo XX tenemos gran desarrollo en la evolución. Las ciencias médicas y la biología han sido lo que más se ha evolucionado en el conocimiento del ser humano. Y eso se ha vertido a todo el funcionamiento de nuestra vida cotidiana. El conocimiento de la biología, el conocimiento de lo que somos, en dónde estamos, es una relación que yo la interpreto, una relación de materia, tiempo y espacio. Eso es lo que somos. El ser humano tiene sentimientos, tiene procesos y somos una materia intangible en un tiempo intangible y un espacio intangible. Y esa evolución es lo que el científico, el biólogo, trata de penetrar para encontrar y saber qué son o qué han hecho las proteínas, las moléculas, todo lo que hoy sabemos y todo lo que hemos llegado a saber. Si comparamos en la historia que también la pone el doctor Meléndez y la ha escrito en una forma muy didáctica, esa evolución del ser humano durante los 20 siglos cristianos, pero los miles y millones de años antes de la venida y el conocimiento del espacio de Cristo. Pero el ser humano ha tenido millones de años de evolución no puramente darwiniana, pero de una complejidad de funcionamiento. Y cuando hablo de la materia, no es una cosa materialista, sino lo que somos. Nosotros somos algo, somos una sustancia. Y esa sustancia no desaparece, pero cambia. Y ese cambio es lo que nos hace crecer, multiplicar, desaparecer y volver a aparecer. El cosmos, ese cosmos que tenemos, es un contenido de elementos que van cambiando y van dando diferentes figuras, diferentes formas, diferentes estructuras, y una de ellas es el ser humano, y el ser humano con ese complejo de procesos químicos, metabólicos y funcionales, hacen esa fuerza que nosotros vemos que es la biología, la cual el individuo que tiene fe, esa fe es lo que hace que esa biología funcione, que esa biología procese. Yo siempre digo, ¿por qué me cae bien alguien? ¿Por qué me cae mal alguien? Sin que me haya hecho nada. ¿Por qué me enamoro de alguien y no me enamoro de otra persona? Esas fuerzas internas son tangibles, también son biológicas, pero eso es lo que nos hace la fe. La fe es ese proceso que nosotros creemos, vemos y sentimos, esas fuerzas internas y externas que nos hacen funcionar, trabajar. Y la biología nos da el mapa de procesos en la que esta combinación
de fuerzas tangibles y no tangibles en ese espacio de materia y tiempo que tienen que regularizarse, formarse y conformarse para que nuestra vida cotidiana se desarrolle y siempre dirigida hacia el bienestar, la felicidad, el desarrollo y la satisfacción. Y el entendimiento que ese círculo tiene un fin, tiene un principio, pero tiene una evolución. Y eso es lo que debemos de entender, saber, conocer, y creo que nos hace pensar. Y qué bueno que hagan discusiones. Hay personas que se llaman ateos que no creen, pero el a no creer quiere decir que no creen en algo. Y ese algo es algo. Entonces sí creen, porque sí hay algo. Entonces el verdadero ateo no existe. Siempre hay algo que nosotros creemos, que sabemos y que tenemos. Perfecto. Nos toca ahora trasladarnos a la segunda parte, la sección ética, en donde le pediré de nuevo al doctor Espada que nos aborde acerca del capítulo 6, la bioética en la cultura tecnocientífica, que es el título que el autor señala para destacar la importancia de las ciencias biológicas en el diálogo entre la ciencia y la fe. ¿Por qué la biotecnología y la Carta de la Tierra son preocupaciones del autor en el diálogo entre la ciencia y la fe? Doctor Espada, por favor, su respuesta. Presencia del universo, que nos es esa profundidad de lo que somos. Y eso hemos ido descubriendo, que somos una pequeñez en ese espacio tan grande que le llamamos el universo. Y eso es lo que nos hace ver normativas, formaciones y estructuras que sentimos, sabemos que existen, pero no vemos. Incluso en nuestra mente, a veces limitada, no tenemos el suficiente espacio interno para percibir lo que le llamamos el universo, que es ese todo que nos rodea. La Tierra, nuestro planeta, la carta Tierra, que es la cartografía de lo que somos un pequeño planeta en un sistema dinámico. Y esa estructura de conocimiento, de imaginación, de formación, nos hace el proceso ético. ¿Pero qué es ética? ¿Qué es ética? Es la conducta. ¿Conducta y ética son lo mismo? No. Conducta es la forma que uno hace. Ética es la normativa en lo que uno hace las cosas. Entonces, la parte ética es la forma de hacer, percibir y entender ese universo tan grande que tenemos. Y hoy la ciencia nos ha dado un gran conocimiento. En los 20 siglos cristianos y los otros siglos que yo mencionaba anteriormente que existen, hemos llegado a entender y a conocer a la estructura biológica. Bioética es el conocimiento de esa estructura. El siglo XX es el siglo del genoma humano. El genoma humano es la marca proteínica y ética de lo que somos. Cada uno de nosotros tenemos un sello y eso nos hace muy peculiares en nuestro crecimiento y desarrollo. Todos tenemos un sello, un ADN, que es una estructura química biológica formada por proteínas, carbohidratos, grasas y ácidos nucleicos, que hacen que funcionen, que participen y que nos hagan hacer lo que nosotros hacemos. Estamos ahorita conversando, estamos discutiendo, estamos platicando, estamos contentos, no estamos contentos, pero todas estas reacciones son lo que hacen la grandeza del ser humano. Y el conocimiento es ese balance de lo que es la estructura puramente material con la estructura y las fuerzas espirituales que se combinan. Y esa ética biológica en la que desarrollamos, participamos
y creemos se hace la profundidad del ser humano. Y el ser humano, con esa su grandeza, en la que sabe sus limitaciones, pero también sabe que está rodeado de un universo tan completo, tan complejo, que lo que tenemos que hacer y éticamente conducir es utilizar esa fuerza biológica que tenemos, utilizarla en lo máximo posible, conocerlo, saberlo, investigarlo más, y entre más conocemos, más sabemos y más investigamos, nos damos cuenta de esa fuerza que está basada en la fe, de lo que no vemos, de lo que no palpamos, pero de lo que imaginamos. La imaginación es lo que nos da la fuerza de fe, de confianza y de tranquilidad, que es lo que el ser humano siempre busca y siempre trata de hacer. Tendré el gusto de responder a la pregunta: ¿cuál es el papel de la ética que el autor destaca ante la poderosa influencia de la ciencia y la tecnología en la sociedad contemporánea y por qué supera la ética puramente antropocéntrica? El capítulo 5 nos plantea esta pregunta. El autor nos plantea la pregunta: ¿ha muerto la ética? Creo que la ética, como se conocía antes de los vertiginosos cambios por la poderosa influencia de la ciencia y la tecnología, está agonizando, o como bien sugieren algunos autores, ha muerto. Estamos ante una crisis de valores y actitudes sin precedentes. Nos creemos dueños del planeta. Hemos contaminado mares, ríos, lagos, la atmósfera. Cuanto Dios nos dejó en nuestra gestión, lo hemos contaminado. Por ello, la conciencia ética y ecológica no debe ser solo un discurso en nuestras aulas. Yo comparto la opinión de Bunge, que es mencionada por el autor en este capítulo, en referente a la filosofía académica caduca actual. Esto nos debe llevar a la reflexión a todos los que estamos en la academia y repensar cómo podemos regresar a una ética y moral que nos permita atender a estos retos que tenemos en la actualidad. Nuestro actuar debe estar en línea con nuestros principios. Si bien un porcentaje de la raza humana ha alcanzado el buen vivir y la comodidad, debemos pensar a qué costo ha sido esto y cómo viven los demás, el resto. Hemos realizado intervenciones superfluas en el ambiente. Amén del progreso, se ha incrementado la destrucción que compromete a las futuras generaciones. Amén de este progreso, hemos corrompido todo nuestro planeta, se ha contaminado. Por ello, el reto de la ética ante la tecnociencia es una revolución cultural que nos debe llevar de vuelta a los valores. Aún más, se hace necesario un diálogo urgente para cambiar, para realizar cambios radicales en nuestra forma de vida, para que nuestro actuar sea congruente con nuestros principios. De ahí es un llamado también a los cristianos para retomar un camino olvidado por muchos. Hoy cobran aún más vigencia los dos mandamientos cristianos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros. Este amor nos debe mover globalmente a cambiar nuestras costumbres egoístas. Repensar cuáles son nuestras responsabilidades ante los otros. Es una responsabilidad global compartida para la conservación de la vida y más aún de las especies en nuestros planetas para no comprometer el futuro de las nuevas generaciones. Educadores, esta es nuestra obligación. Los tiempos actuales nos exigen actuar. Por ello, yo recomiendo la lectura de este libro, pero llevarlo más allá de una simple lectura, sino nos debe llevar y mover hacia actuar, porque es nuestra obligación promover el cambio
inmediatamente. Gracias. Doctor Espada, sobre el epílogo del libro, ¿cuál es su opinión sobre el origen de la pandemia que el autor destaca al final de su obra y que ha tenido una poderosa influencia sobre la humanidad y nuestras convicciones cristianas en el diálogo ciencia y fe? Por favor, doctor, adelante. Gracias. La palabra pandemia es un efecto de un proceso biológico anormal y que afecta al ser humano, y se le llama pandemia porque es universalizado. Si es un proceso, una infección, un proceso limitado geográfica o temporalmente, no es pandemia. Pandemia es que afecta a todo el planeta o prácticamente a todo el universo, si estamos hablando de universo. Pero la palabra pandemia es el efecto negativo y afectivo de un proceso biológico destructivo que conlleva y rompe el ciclo de la vida. Y eso nos ha preocupado, y en los últimos 20 siglos hemos detectado pandemias en todas las civilizaciones y en todos los procesos. No sé qué información tuvieron los griegos con sus pandemias que notificaron y documentaron, porque no había computadoras, no habían estadísticas, no habían procesos, pero sí dijeron que tanto en la cultura griega y en la romana hubo pandemias, luego en la evolución de los últimos 20 siglos se han repetido pandemias. Entonces, esta enfermedad biológica que antes no se sabían qué eran, se creían que eran humores, que eran bichos, después ya entramos a ver bacterias, a ver protozoos, y luego entramos en la parte viral, que encontramos que el virus es un proceso patológico destructivo serio. Y es importante que la gente sepa qué es el virus. Y el virus en realidad es una palabra griega que significa porquería, suciedad, porque se creía que el virus producía suciedad, y así es, si produce destrucción del ser humano y de los tejidos. Pero los virus han existido. Ahora los virus no son animalitos con ojitos y patitas que invaden y destruyen el cuerpo. Es una proteína que entra al cuerpo humano y que destruye diferentes áreas y diferentes tejidos. El COVID, desafortunadamente, es un tipo que le llamamos coronavirus. También aprendamos que los virus pueden ser animales, vegetales y humanos. Y hay unos que son animales y humanos. Por lo general, los vegetales casi no afectan al ser humano, pero sí se dividen en los tres grupos botánicos y los tres grupos biológicos. Los vegetales, los animales y el ser humano, que es el animal superior, pero superior por su intelecto, no por su fuerza y su estructura. Sin embargo, las pandemias, ahora hay un nuevo término que a mí me gusta más que pandemia, el término que la OPS y OMS ya aceptó, creado en los años 90 por el investigador Singer, que se llama sindemia. La sindemia es una o varias pandemias producidas por un virus, bacteria, hongo o materia negativa, pero no solo que haya una o dos infecciones, sino también las consecuencias de esas infecciones, las consecuencias económicas, políticas, sociales y humanas. Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viviendo. Este coronavirus es un virus bien conocido, porque el coronavirus es bien conocido desde hace muchos años. Sin embargo, el COVID es una forma de coronavirus, es una nueva proteína que sugirió. Hay muchas teorías, dicen que fue hecha en un laboratorio para atacar al mundo entero, para destruir la humanidad. Yo no creo. Mi teoría es otra. Mi teoría es que el virus es una mutación de una proteína que, debido al efecto natural en el mundo, ya sea por cambios climáticos o por estructuras asociadas, lluvias, de cambios en la biología,
en la estructura de los seres que vivimos en el planeta, estas proteínas cambian y mutan. El COVID-19, llamado así porque es un coronavirus detectado a finales del 2019, este COVID desafortunadamente tiene una virulencia muy alta y una propagación muy rápida. Y hoy en día, con las comunicaciones que tenemos, por aviones, por transportes rápidos y por la presencia en movimiento del ser humano en nuestro planeta, este virus se propagó rápido por su virulencia y por nuestra comunicación. Y creo yo que esa mutación fue debido a los cambios climáticos que hemos tenido. Hemos destruido bosques, hemos destruido océanos, lagos, ríos, hemos destruido las sociedades, las estructuras del planeta, tratando de vivir como nosotros creemos mejor, sin respetar la biología, sin respetar los árboles, sin respetar las hojas, las flores, los animales. Hemos limitado el hábitat de muchos animales, nos hemos movido de un lugar para otro, hemos provocado cambios de temperatura que han producido incendios, han producido cambios en el hielo, lo cual aumenta el agua de los océanos, lo cual produce inundaciones. Hemos destruido bosques, entonces ahora la lluvia ya no penetra la tierra y se absorbe, sino que produce un lodo que destruye y vienen las grandes deslaves que tenemos y que hemos visto en Guatemala. Guatemala ha sido uno de los países que más ha sufrido los efectos del cambio climático. Lo único que no habíamos tenido, pero que este año ya tuvimos, eran tormentas de nieve. Ya se reportaron tormentas de nieve o nieve en San Marcos y en el área occidental que no había antes. Así es que el cambio climático sí ha afectado. Para mí, el cambio climático ha hecho estas mutaciones y estas mutaciones llevaron a este COVID. Ahora este COVID-19 ya está cambiando. Ya se notó que hay una nueva variedad del COVID-19. Probablemente nada por el COVID-20, porque se está poniendo ahora, se está detectando un nuevo virus, un nuevo efecto viral con diferentes características al que vimos el año pasado. Entonces, eso ha estimulado. Y lo que más a mí ahora me ha dado mucho optimismo es la reacción que tuvimos, la reacción biológica, la reacción científica. Los científicos, los investigadores, unos por razones puramente de investigación, otras por razones comerciales, se descubrió, se hizo y se formalizó una vacuna en menos de un año. Antes las vacunas duraban 5 a 10 años para hacerse una vacuna. Hoy tenemos vacunas rápidas. Sin embargo, a mí me extrañó mucho y eso es un efecto humano que sí quiero recalcar. Entonces, regreso a que este virus es una mutación creada y hecha por la humanidad, por el mal manejo de la naturaleza y lo que nos rodea. Y cuando el año pasado tuvimos la noticia que había un virus, que nos tuvimos que encerrar en la casa, que tuvimos que cambiar el sistema educativo, tuvimos que llamar al CITE para que nos ayudara a suplir la presencialidad que estábamos acostumbrados. Tuvimos que trabajar duramente y gracias a Dios la Universidad Mariano Gálvez estaba preparada para esa visión, no pensando en el virus, sino pensando en el cambio educativo y en la formulación de las nuevas generaciones. El ser humano de ahora es diferente. Yo siempre les digo a los estudiantes, y en el pasado di un par de conferencias, que nuestro sistema es nuevo. El cerebro mío de los 21 años es diferente al cerebro de un muchacho de 21 años en el año 2020. No solo es no el tamaño, sino que la forma, la estructura, las conexiones son diferentes por el ambiente, por los estímulos naturales, los estímulos externos. Hoy en día las comunicaciones, la electrónica, la computadora, ha hecho que el ser humano cambie y tenga conexiones diferentes a las que tenía yo cuando tenía 21 años. Sin embargo, el cerebro es muy dinámico y eso no quiere decir que yo, a mi edad ahorita, no ejercite mi cerebro a llegar a tener las conexiones del siglo XX. Tanto así que
Yo la computación no la aprendí hasta hace pocos años. Mis hijos se ríen de mí cuando me tienen que ayudar a arreglar mi teléfono, mi computadora, pero estoy aprendiendo y creo que voy a llegar a ser tan buenos o mejores que ellos si le pongo la fuerza y la dedicación. Pero digo todo esto porque el hombre evoluciona, el ser humano evoluciona, se estimula. El cerebro no muere, el cerebro cambia, pero hay que ejercitarlo, es como el músculo. Si no muevo el músculo, se me atrofia. Igual el cerebro, hay que moverlo. Y el movimiento del cerebro es la acción, el pensamiento, la lectura y la meditación. Son los ejercicios cerebrales más importantes para el cerebro. Siempre pensar, siempre meditar, leer mucho, tratar de buscar y solucionar problemas, aprender nuevos temas, aprender nuevas cosas. Eso hace que el cerebro se mantenga ágil y pueda compararse con un cerebro joven. Pero llego al final a decir que lo que me sorprendió, que eso sí es la conducta humana, que probablemente es parte de lo que hablaba del nuevo cerebro, la nueva formación del ser joven. Hoy los jóvenes los indicamos de ser menos afectivos. Primero pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero son menos afectivos que mi generación. Pero claro, mi generación no tenía todas las actividades que tiene ahora un joven. Ahora un joven tiene radio, televisión, computadoras, teléfono. Nosotros no teníamos teléfono, tenía un radio pequeño, la televisión vino hasta que tenía 12 años. Entonces mi cerebro no tenía ese estímulo que ahora el cerebro de un joven se lo tiene. Pero digo, la conducta del ser humano de ser menos afectivo, y así lo vi. Cuando tuvimos este efecto del coronavirus, el mundo entero, en lugar de unirse, se dividió. Yo pensaba que el mundo entero se iba a juntar en Naciones Unidas, hacer una sesión y todos los presidentes juntos encontrar soluciones conjuntas. Pero ¿qué vi? No, le echaba la culpa a la China, Estados Unidos se peleó con China, Rusia se peleó con Estados Unidos, los europeos comenzaron a sospechar que Rusia o Estados Unidos, por una guerra económica, estaba haciendo estas cosas. Entonces hubo desconfianza, no hubo nada. Y el ser humano cuando tiene problemas se une. Sin embargo, esta vez no sé por qué el ser humano no se unió. Parte fue por los líderes en esa época, pero ¿por qué tenemos esos líderes? Porque nuestra sociedad ha utilizado ahora líderes negativos, conflictivos, líderes separatistas. Hablaba hace poquito con Paulo y hablábamos del alivio que vio hoy al cambio presidencial en Estados Unidos, y no quiero hablar de política, pero sí, personalidades conflictivas crean ansiedad en el planeta. Al salir la personalidad conflictiva del presidente Trump, estoy seguro que muchos lo admiran. La mitad de Estados Unidos votó por él. Sin embargo, la otra mitad tranquila. Sentí mucha tranquilidad el día de hoy con los cambios que hubo en el área política de Estados Unidos, pero es en el mundo entero. Así que tenemos un mundo muy dinámico, muy fuerte, muy grande. Tenemos que estudiar mucho, cuidarnos mucho, trabajar en el control de este virus. La vacuna creo que va a simplificar bastante. Sin embargo, el virus queda. La vacuna no mata al virus. La vacuna hace que el ser humano que recibe al virus tenga más resistencia para pelearlo. Y eso le va a romper el ciclo de desarrollo al virus. Pero otro virus vendrá. Sin embargo, creo que el peor virus es el de la indiferencia, de la falta de cariño, de la falta de solidaridad, de la falta de acercamiento y de la falta de humanismo y de acercarse unos a otros como seres humanos, que nos hace la gran diferencia y nos da esa sensación que hablaba el doctor Meléndez de la fe, la visión, el humanismo y la confianza de unos a otros. Iniciamos nuestra tercera parte y final acerca de la sección de fe cristiana. Para ello, invito al licenciado Eliu Cifuentes a que nos responda la pregunta para el capítulo 8, que versa sobre la universidad y el diálogo entre la ciencia y la fe y la ecología. La pregunta es la siguiente:
¿Cuál es la esencia de este capítulo y cuál es el papel de la universidad en el diálogo entre la ciencia y la fe en cuanto a la ecología que propone el autor? Adelante, Likelio, tiene usted el tiempo. Leyendo detenidamente este libro, porque tuve la ocasión de verlo de su contenido completo, esta tercera parte de la sección Fe Cristiana nos deja grandes conocimientos y una gran expectativa para las generaciones futuras, pero especialmente para las universidades que forman de una manera muy convincente a los nuevos profesionales, en este caso de la docencia superior, en donde queremos hacer mucho énfasis en el papel que juega la Universidad Mariano Gálvez en nuestro país. Creemos que el capítulo 8 versa sobre la universidad y el diálogo entre la ciencia y la fe y la ecología. ¿Cuál es la esencia de este capítulo y cuál es el papel de la universidad en el diálogo entre la ciencia y la fe cuando a la ecología que propone, en cuanto a la ecología que propone el autor? Esta pregunta ha comenzado ya a tener algunas respuestas, como lo que nos ha mencionado la doctora Nidia Giorgis, y también con lo que el propio autor nos va a decir seguramente en el transcurso de este importante año. De tal manera que yo me siento muy satisfecho desde mi cargo de director general de posgrados haber apoyado al doctor Meléndez cuando tuvo la iniciativa de desarrollar, de conformar este libro, que seguramente ya lo había iniciado cuando estuvo en el exterior, y lo ha concluido con toda la experiencia que él ha acumulado en la Universidad Mariano Gálvez y también con el ejercicio de su fe cristiana. Yo quisiera felicitar al doctor Meléndez por esta valiosa joya literaria que hereda las generaciones futuras, que hereda la biblioteca de la Universidad Mariano Gálvez, que ha destacado bastante entre todas las universidades de nuestro país y que ha trascendido también en otras universidades del mundo. Así que muchas felicidades para el doctor Meléndez y también a la doctora Giorgis, que nos ha enunciado, nos ha ayudado a desarrollar este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eliu. Ahora procederemos con las respuestas del doctor Meléndez, autor de este libro, acerca de los capítulos 9 y 10, que están dirigidos a la reflexión de la fe y la teología. La pregunta es, ¿cuáles son los argumentos principales de ambos artículos en relación a los grandes temas teológicos que se derivan de la discusión entre la ciencia y la fe que usted propone, doctor Meléndez? Quiero agradecer muy particularmente a la Universidad Mariano Gálvez haberme dado el privilegio de escribir esta obra y de patrocinarla en una buena parte. Y agradecer particularmente también a los colegas que han participado conmigo en este conversatorio acerca de este tema tan particular de la relación de la ciencia con la fe. Básicamente, lo que pretendemos en esta obra, de manera muy sucinta, en el capítulo 1 al 4, el abordaje que ya tuvo la doctora Nidia, el ingeniero Arias y el doctor Espada, está relacionado precisamente en términos muy generales con el área de la historia general de la ciencia, particularmente del origen del universo, de la vida, de la nueva cosmología
y de la biología y de la biotecnología y de todos esos aspectos con los que la tecnociencia ha ingresado a nuestro contexto del siglo XX y del siglo XXI. Dentro de todo ese contexto, la teología, el discurso teológico, obviamente tiene que enfrentar un enorme reto de responder ante los grandes interrogantes que nos plantea la tecnociencia, la tecnología y la ciencia en lo particular en términos muy generales. Antes de poder abordar la temática de los capítulos 9 y 10, que son la última parte de lo que corresponde a la sección 3 de mi libro, yo quisiera mostrarles a ustedes de que existen básicamente tres grandes posturas en relación al tema de la ciencia y la fe. Estas tres grandes posturas, mejor dicho, cuatro grandes posturas se resumen de la siguiente manera. Está la postura del conflicto, que es aquella postura que dice, bueno, nosotros no dialogamos ni con la ciencia, sino solo la fe. Y están aquellos otros que dicen los científicos, bueno, esto es ciencia, esto no es fe. Y no hay forma de dialogar entre esta primera postura. Una segunda postura dice, bueno, la ciencia existe, pero también existe la fe a través de la religión. Y son dos avenidas muy diferentes que no se mezclan. Así que las dos están separadas. Son independientes una de otra. Básicamente yo creo que esta postura ha generalizado, especialmente en el contexto latinoamericano, de decir que la fe es un asunto privado, que no tiene nada que ver con lo demás. Esta postura es la postura de la independencia. También está la postura reciente de la postura del diálogo. Y precisamente a la obra le hemos titulado Diálogo entre la ciencia y la fe, porque es un punto de partida en el cual se puede sentar el teólogo, el científico, el filósofo, para poder dialogar y buscar precisamente la relación interdisciplinaria de todos estos grandes temas, diálogo. Y la última postura es la postura de la integración. Esta es la postura que yo he asumido en esta obra, por cuanto la formación teológica, aunque tiene una formación científica particular, no esgrime argumentos científicos. Los teólogos no somos científicos. Tenemos que abordar, obviamente, leer, documentarnos sobre temas científicos para poder dialogar con la ciencia, que es lo que me he atrevido a hacer en esta presente obra. Entonces, la integración es este modelo de relación ciencia y fe en lo que a la teología le compete absorber, ver e integrar las grandes conclusiones de las teorías científicas a la fe, en este caso a la fe cristiana. En ese sentido, yo puedo comentar y argumentar que en el capítulo 9 lo que hago precisamente es dar un esbozo de lo que el capítulo se trata básicamente de presentar la figura de Dios, pero al mismo tiempo la figura de la creación. La obra lleva el título de creación, pero al mismo tiempo de reconocer la creación, hay un texto en la Sagrada Escritura del apóstol Pablo que habla del gemido de la creación. Y he llamado precisamente como subtítulo a esta obra, Creación y el gemido de la creación. Y en ese sentido la teología ha tenido que responder con una versión muy particular de diálogo entre la ciencia y la fe para tratar este tema de la creación. La primera creación es la creación que presenta precisamente la ciencia a través de la gran teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es muy conocida en los círculos de los cosmólogos, de los especialistas y de los físicos, que constata precisamente que el universo tuvo un principio. Yo creo que eso es un consenso académico en la mayoría de escuelas, en la mayoría de lugares. La teología tiene que responder diciendo, bueno, esta es la creación original de Dios. Dios, por así decirlo, puso la materia prima para que el universo se creara. El universo surgió de la nada, como dice la ciencia, y también así lo confiesa la teología. Pero al mismo tiempo, en este mismo capítulo esgrimo el argumento esencial de que las grandes teorías, especialmente de la biología, devienen de varios siglos, pero especialmente desde el siglo XIX con la teoría de la selección natural o la teoría de la evolución biológica a cargo de Charles Darwin. Entonces, en ese sentido, obviamente nada se considera en consenso en el terreno biológico,
sin los conceptos generales de la teoría de la evolución. Entonces aquí la teología no tiene más sino responder también a esta gran teoría de la evolución de las especies a través de lo que se ha dado en llamar creación continua. La creación continua es la continuación, por así decirlo, de la creación original, en el que la teología dialoga precisamente con los grandes temas de la evolución y se da cuenta que Dios es precisamente el que ha colocado las leyes en el universo, y en este contexto las leyes de la biología, y ha dado precisamente al universo creado sus propias leyes para determinarse por sí mismos. Entonces, la teología obviamente no puede más que decir, bueno, Dios es el creador original del universo, pero al mismo tiempo Él continúa creando a través de los procesos evolutivos. A esta creación se le ha dado en llamar, vuelvo a reiterar, creación continua. Pero hay aquí esta parte teológica fundamental donde uno puede decir, bueno, ¿y cómo es ese Dios creador? La creación es resultado de la gran, por así decirlo, de la gran pasión de Dios por crear su universo. Dios es amor, dice el texto bíblico. Y obviamente la esencia de la creación de Dios, si lo vemos desde el punto de vista teológico, es amor. Dios sostiene su creación por amor, lo que en teología se llama la providencia. Es decir, Dios es providente para sostener toda su creación. Pero obviamente la sostiene a través de las mismas leyes que Él ha establecido en toda esa creación continua que estamos dialogando. Y precisamente, ¿cómo es ese Dios creador? El Dios creador, obviamente, lo que ha hecho a través de ser el creador del universo, ha permitido que la creación se haga a sí misma. Y es ahí donde intervienen precisamente las grandes teorías de ciencia, pero nos damos cuenta que esto queda corto comparado con lo que Dios quiere hacer con toda su creación. En el capítulo 9 yo argumento que la creación, la verdadera creación, esta que todavía está por llegar, que es la creación final. Obviamente, si uno es pesimista, uno puede creer que el universo no tiene mayor finalidad. Muchos científicos han dicho de que todo es por azar, que no hay finalidad en las cosas. Desde el punto de vista teológico, sí podemos creer que hay una finalidad y que Dios creó las cosas con una finalidad. Y obviamente la finalidad de la creación de Dios es habitar en su creación. Y Dios ya lo ha hecho primero a través de la fe. Los que somos cristianos y creemos que Dios se ha encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él sabe lo que es creación, porque Él la creó, pero Él mismo asumió la creación humana. Y al asumir la creación humana está el milagro para nosotros los cristianos de creer en su muerte y en su resurrección. La resurrección es el punto cardinal de la fe cristiana junto con la muerte de Jesús. Entonces podemos ver que Dios mismo, que es el creador, ha solucionado el misterio de la muerte a través de la muerte, la redención no solo de la humanidad, sino del cosmos entero. Entonces podemos asumir en el capítulo 9 que Dios ha permitido la creación en el tiempo y en el espacio, pero su propósito final es la creación final, la creación en gloria, en la creación de la redención final, lo que llamamos en teología y en los textos bíblicos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, los cielos nuevos y la tierra nueva, con la que cierra precisamente el capítulo final de la Biblia, que es el libro del Apocalipsis. Eso es en términos muy generales lo que es el capítulo 9. En el capítulo 10 yo hago precisamente la forma como teológicamente la teología, valga la redundancia, responde a todas las inquietudes de la ciencia, en cuanto a presentar precisamente que la finalidad del universo se establece a través de la muerte y resurrección de Cristo. El misterio de la muerte es, llamémosle así, un misterio, pero al mismo tiempo es una parte biológica de todo lo que sustancialmente existe en el universo. Todo lo que nace, crece, se reproduce y sabemos el final, muere. Y así como muere el universo, mueren las estrellas, de acuerdo a las grandes teorías cosmológicas, también tiene sentido hablar desde el punto de vista de la fe,
de que Dios ha puesto una finalidad para el universo, que es lo que venimos comentando desde el capítulo 9. Lo que quiero sustancialmente decir en este capítulo 10 es que al tema del azar, al tema de la no definición, hay una respuesta cristiana teológica, de que efectivamente el misterio de la muerte es un misterio histórico, porque todo lo que es historia muere, tiene su principio y tiene su final. Pero dentro de la nueva cosmovisión, que en teología precisamente se ha dado a llamar, es una cosmología escatológica, es decir, es una combinación de lo cósmico con lo teológico, con lo que viene precisamente del futuro de Dios, del reino de Dios aquí en la tierra. Esto básicamente es la sustancia del capítulo 10, que es el capítulo final, y le dedico sustancialmente a este capítulo una parte muy importante sobre el misterio de la muerte. Hay una investigación de un erudito americano de los años 70, 80, pero que dejó una huella en la sociedad norteamericana, Raymond Moody, que es un investigador, y hizo una serie de investigaciones sobre personas que han muerto y que obviamente tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Entonces documento yo de esa forma cómo ha respondido la ciencia al misterio de la muerte, pero que rebasa toda investigación de eso, rebasa los límites y entramos a un terreno especulativo que en este caso sería de fe y de filosofía. Cierro precisamente el libro con un epílogo, porque cuando escribí esta obra, la terminé de escribir allá por en el mes de abril aproximadamente, estábamos en el inicio del apogeo de la plena pandemia. Yo dije, bueno, Dios me ha permitido escribir este libro, ahora estoy viendo yo las tremendas catástrofes medioambientales, me documenté y pude leer mucho de las conclusiones de la OMS, de la Organización Mundial sobre la Salud, que habla precisamente del origen zoonótico de las grandes pandemias a través de la historia del mundo. Y eso me llevó a la persuasión de que ha sido precisamente el discurso entre la ciencia y la fe, el discurso teológico, el que ha llamado mi atención, pero también el discurso ecológico. Yo llego a descubrir que precisamente la ecología es la disciplina que responde mejor a todos los grandes interrogantes, tanto de la creación, porque una de las grandes conclusiones que descubrí es que precisamente todo está integrado e interrelacionado en la creación de Dios. Y esto me lleva a creer que la ecología es toda una disciplina holística, completa, y que puede responder al entorno de estos grandes misterios de la creación de Dios. Y por eso en teología la llamamos teología ecológica de la creación, porque responde a todas estas grandes inquietudes que abordan este libro. Cierro ese libro entonces precisamente con el tema de la pandemia, porque es una preocupación universal que ha provocado todas las catástrofes sociales, económicas y las crisis políticas que estamos viviendo, porque creí que era oportuno cerrar con un tema particular de la pandemia, pero que al mismo tiempo nos recuerda que los seres humanos fuimos creados precisamente para exaltar y para darles el lugar a Dios en su creación, pero que ahora la hemos trastornado con todos los trastornos de los ecosistemas y que ha provocado todas estas gravísimas crisis que estamos enfrentando. Tenemos la fe y la confianza y la esperanza de que nosotros como cristianos podemos asumir nuestro papel dentro de la sociedad y ser precisamente voces de cambio para que la sociedad vaya cambiando hacia bien. Creo que este es el discurso que yo quiero dejar en la mente y el corazón de las nuevas generaciones y ser proactivos dentro de las responsabilidades que nos toca asumir para un futuro de cambio que todos deseamos que ya llegue. Y como cristianos tenemos la esperanza completamente en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Quiero agradecer muy profundamente este momento de poder compartir con ustedes, colegas, decanos y directores de la universidad, con una petición muy particular. El libro, yo pensé, precisamente está dirigido al conglomerado académico de la Universidad Mariano Gálvez. Esperamos el apoyo de ustedes para que sus estudiantes, especialmente los posgrados, puedan conocer el contenido de esta obra
realzar de esta manera los principios cristianos al que la universidad se ha tomado, y es un estandarte muy importante para mí en lo particular. Y obviamente no somos ajenos a que este libro pueda ser consumido en otras librerías, pero esperamos de que pueda ser especialmente consumido por estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez y por el cuerpo docente de la universidad. A ustedes mi agradecimiento y el apoyo que espero que concedan a este servidor y a su obra y a lo que estamos haciendo para la extensión del reino de Dios aquí en nuestro país y en el mundo entero. Muchas gracias, doctor Federico Meléndez, por esta intervención y cierre tan importante. Agradecemos a todos por acompañarnos y les esperamos en los siguientes eventos y les estaremos mencionando también y les compartiremos en dónde podrán encontrar el libro. Hasta pronto.